Largamos, ya estoy grabando, así que largamos un poco con el tema zapatista. A ver, ¿por dónde empezar? Hay como mucho, ¿no? Hagamos algo, un poquito de historia, de alguna forma, ¿no? Todo esto es una intro, ¿no? Acá no hay especialista en el tema, quizás la gente esté más cerca. Había una compañera que vivía cerca de Chiapas que le invité que hoy comentara un poquito, espero que esté, cualquier cosa avíseme si está ahora presente. Entonces, en 1994, enero de 1994, está la invasión del ejército zapatista en el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Toman ahí ese municipio y, bueno, le declaran la guerra al ejército mexicano, ¿no? Entonces, es toda una cuestión. Y de alguna forma, esto no es una cosa espontánea. Parece que tuvieron 10 años previos armando en la selva, metidos ahí en lugares clandestinos, preparando un poco esta especie de invasión, ¿no? Se da justo, no es azaroso, cuando se da el acuerdo, el tratado de libre comercio con América del Norte, ¿no? Entonces, es todo un momento especial ahí. Bueno, y el tema político, porque acá lo primero que hay que ver, me parece que es muy, muy interesante, es el tema político, ideológico, ¿no? Que vamos a ver también al subcomandante Marcos como un personaje, como un representante, el vocero del movimiento zapatista, el representante, el mediador entre la comunidad indígena y el otro social, ¿no? Bien. La ideología, esto es muy interesante porque plantea que hay acá una especie de tensión entre el marxismo, por un lado, el socialismo marxista, el comunismo, el maoísmo, todo lo que estaba dando vuelta en aquella época, y la idea de este movimiento zapatista, que de pronto hay una parte que dice un autor sobre el subcomandante Marcos, que de pronto, quería un poco bajar líneas, ¿no? Y de pronto los indígenas no lo entendían. Entonces, en vez de tratar de bajar líneas, Marcos lo que hizo es comenzó a escuchar y a ver y a acercarse al pueblo zapatista, ¿no? Ellos hablan de indígenas, ¿no? Pues ellos no hablan de pueblos originarios, básicamente, hablan de indígenas, ¿no? Entonces, en esta compulsa, en esta invasión, hay toda una cuestión que no es una cosa espontánea, es una cosa bien armada. Hay un ejército establecido, el ejército zapatista, que toma y ocupa un sector de Chiapas, ¿no? Después aparece la reacción del ejército mexicano, y hay ahí toda una guerra que dura 12 días nada más. Y lo interesante a esto es que este combate de 12 días fue frenado de alguna forma por la movilización popular. Es decir, el pueblo pidió que se detenga el combate y que trate de haber negociaciones, por lo cual el ejército zapatista cede a esa propuesta, ¿no? Y se abren los espacios de diálogo. Los diálogos que al principio se llamaban los diálogos de paz, por supuesto subvertidos por el gobierno nacional mexicano, ¿no? En ese momento estaba Carlos Salinas, creo que era el presidente ahí, y toda esta cuestión
de compulsa. Bien, me voy a apoyar un poquito en, por favor, intervengan, no me dejen solo hablando, esto no es una clase académica, simplemente estoy tirando y participen, súmense y lo que sepan o lo que quieran preguntar, vamos a ir viendo, ¿no? Primero, lo que a mí me parece muy interesante de esto es que en esta cuestión de quién toma el poder político, hay una tensión, como les decía, con el marxismo, con el socialismo, con toda la cosa de aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando de 1994. Entonces, lo que triunfa, lo que me parece que la gran riqueza, y de pronto es un punto de anticipación del movimiento zapatista a la política por venir, ¿no? De pronto tenemos la rigidez de la estructura marxista, ¿no? Donde está todo preestablecido, etcétera, etcétera, y de pronto este movimiento que se apoya en la tradición indígena de los 500 años de resistencia. Los 500 años de resistencia, algo tenían para decir, ¿no? Entonces, ahí hay un apoyo, entonces, del movimiento del zapatismo con algunos sectores de más progresistas, entre comillas, dentro del movimiento indigenista, ¿no? Gente más joven, gente que, bueno, que planteaba ahí toda una cuestión también con la religión, bueno, pero no vamos a complejizar mucho, porque aparte no es mi conocimiento en eso, ¿no? Entonces, tenemos lo que me parece muy interesante, porque ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es este espacio? El nuestro. El nuestro es un espacio crítico. El nuestro está pensando la micropolítica. Y me parece que desde el pensamiento crítico y la micropolítica hay un aprendizaje de este movimiento en cómo estableció las bases. Esto de gobernar obedeciendo, por ejemplo, ¿no? Esto de apoyarse, a ver, acá dice Pablo, bueno, se me escapó Pablo. ¿Estás Pablo a mano ahí? ¿Quieres decir algo? Participen, como les decía, porque hay mucho para plantear, ¿no? Entonces, se apoyan estos 500 años de resistencia y bueno, y se arman estos diálogos de paz. Me estoy apoyando en las declaraciones de la Selva Lacandona, que son las 6 declaraciones que dan en el 2014, las dos primeras, 2094, 2095, 2096, 2098 y 2005 la sexta, que es la más potente y la que genera toda una estructura ideológica. Así que, bien, hay todo un ida y vuelta con el gobierno, ¿no? Es decir, hay toda una cuestión y dice, por ejemplo, en la primera declaración dice, basta con toda esta opresión, ¿no?, del sistema. En la segunda declaración comienza diciendo, no nos rendiremos. Entonces, plantean una nueva política en contra del sistema presidencial y del Estado, del partido-Estado, los medios de comunicación y del orden social capitalista. Ese es el planteo que están posicionados en contra de esta cuestión. Critican después, en la tercera declaración, critican el fraude electoral que se está viviendo y el incumplimiento de los diálogos de paz. Y acá empieza toda esta idea de idas y vueltas y cómo va creciendo ante la negativa del Estado, comienza a crecer dentro del zapatismo buscar la autonomía. Como no le dan lugar el Estado, ¿no?, al lugar de las propias demandas de la comunidad de origen, comienzan ellos a generar y aparece lo que se llaman los caracoles, que es la primera organización
del territorio en territorio liberado, ellos llaman territorio liberado, porque están fuera del sistema capitalista, ¿no? Esa es como la primera cuestión. Bien. ¿Está acá la compañera que vive cerca ahí en México? A ver si, que la había invitado para hoy, que ella tenía algunas impresiones. No sé si está. Bueno. Entonces, a ver. Bueno. Entonces, lo que vemos es un proceso, que después vamos a ir al texto que teníamos para hoy. Este es un intro nada más. Tenemos entonces un proceso que se apoya en una pata, que es la sabiduría de los 500 años de resistencia. Otra pata... ¿Por qué le denominan caracol, Roberto? Vos sabés que no sé bien específicamente por qué lo de caracol. Creo que tiene que ver más con la mitología o con cierta cuestión. Pero ellos hablan de muchos personajes. Pero realmente no sé bien cuál es el sentido. Mira que lo estuve buscando y no encontré. Si alguien lo sabe, por favor, comparta. A ver, alguien levantó la mano ahí. Perdón, a ver quién es. Se me perdió. Sí, hola, ¿qué tal, Claudio? Claudio. Sí, ¿cómo estás? Mira, creo que lo de caracol tiene que ver con esto de el adentro y el afuera, porque es caracol corazón. Exacto. Y el caracol remite más a esta cosa como de meterse adentro, que habla mucho de eso en el libro, ¿no? Exacto. Del adentro y el afuera, ¿no? O sea, Entonces, mirarse creo que hacia más que adentro y nada es hacia ese, afuera, ¿no? claro. Claro, Exacto. porque ellos hablan también de una especie de ventana. El movimiento tiene que ser una ventana o una puerta, una ventana que no solamente uno mire hacia adentro, sino que también mire hacia afuera. Bueno, Una cita de Moebius. Claro, cierta cuestión de Moebius ahí topológica. Bueno, todo el movimiento tiene que ver con una afuera, ¿no? Y esto me parece la gran riqueza también que tienen. Porque por un lado trabajan no en lo abstracto solamente, y acá estamos para ver el tema de los caracoles, que acá está, por ejemplo. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, los caracoles, que son la forma de organización política, cultural, ¿no? Donde ahí hay una independencia y una autonomía y una producción autónoma a través de estos centros que son los caracoles. Bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Perdón, no sé si lo tapé. Claudio. Claudio. No, solamente ese concepto que decía del caracol como algo que es una mirada hacia adentro, porque habla mucho de esto, ¿no? Del adentro y el afuera. Solamente eso. Sí, y que tiene que ver con, desde lo educativo, la autosustentación alimentaria, el orden propio legislativo, es decir, tienen su propia normativa, su propia punto de legalidad, ¿no? Es decir, hay todo un proceso de búsqueda de independencia y de autonomía. ¿El autogobierno de ellos en qué consiste? Esto primero, a ver los que sepan, por favor, acompañen en esto, ¿no? Es decir, estos centros que antes eran los municipios rebeldes, que de pronto al haber una disimetría en estos municipios, se transformaron después en los caracoles. Hay todo un proceso de progresivo en la organización, ¿no?
Es práctica de democracia directa, ¿cierto, Roberto? Totalmente, totalmente. Asamblearia. Claro, porque van rotando. Primero, a ver, ellos lo llaman, a ver si lo tengo por acá a mano, bueno, un sistema de cargos, que es casualmente de la tradición aborigen, ¿no? Es decir, se establecen cuáles son las funciones, entonces se va distribuyendo. La misma comunidad va rotando y va formando parte del sistema de gobierno. Y es rotativo, ¿no? Esas mismas personas que cumplen, luego vuelven a la comunidad, vuelven al gobierno y van cambiando. Sí, cada 15 días van rotando, parece. Claro, y pasan a la Rotan cada trabajo comunitario. Es interesante que no se cobra, digamos, Claro. no es rentado, digamos. No está la circulación del dinero, no está la circulación de lo económico, no está el usufructo, no está el equivalente trabajo, equivalente monetario, ¿no? Se trabaja porque hay una dialéctica entre el sujeto y la comunidad. Lía. Sí, lo del caracol como un intento de representar el devenir o poniéndose a lo lineal, como lo espiralado, ¿no? Bueno, en ese sentido lo entendí. Claro, voy a ver cómo bajo la mano porque no sé cómo, yo la voy a bajar, ahí está, ya está. Bueno, este movimiento espiralado que dice la compañera es este movimiento de adentro a afuera, ¿no? También. ¿Dónde estábamos? En el sistema de gobierno, de autogobierno. Entonces, no hay sistema económico, no hay ejercicio de un poder autónomo, es decir, tienen que dar cuenta, y cuando la comunidad piensa que un sujeto no está cumpliendo con sus tareas como debe ser, lo sacan, ¿no? Sería una cosa así. Bien. Los caracoles, ¿no? A ver. Es una nueva forma de ejercicio del poder. Donde hay una especie de cosa integrativa, ¿no? Donde está los sistemas ejecutivo, legislativo, judicial, todo lo que ustedes quieran, dentro de la propia comunidad, ¿no? La comunidad y los estamentos de gobierno o de buen gobierno, ellos hablan del mal gobierno nacional y los medios del buen gobierno de ellos. Entonces, hay una dialéctica donde el que está arriba está solamente para dar cuenta de lo que quieren los de abajo. Es el gobierno de los de abajo por abajo. ¿No? Parece muy interesante esa mandar obedeciendo. Duplicación del abajo, sobre todo, ¿no? Sí, mandar obedeciendo es uno de los elementos, ¿no? Bien. Comenten los que quieran meterse. Roberto, ¿estás presentando alguna diapositiva? Sí, pero no sé. Disculpe, no sé dónde. Estamos ahí. Ya la vuelvo a poner. Esta, pero ahí se perdió un poquito, que es un poco les quería comentar lo del el movimiento de los caracoles, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, a ver, vamos a las prioridades, ¿no? Hay un sistema legal donde se genera la posición de autonomía y de legislación. Combina una democracia participativa con la democracia participativa, ¿no? Electoral. Es decir, hay una mezcla ahí específica.
hay todos unos elementos para impedir, ¿no?, que los procesos sean revertidos, estos procesos que estamos hablando, que es el propio control ciudadano, el propio control de la propia comunidad, ¿no? Entonces, ellos se apoyan mucho en esto del pensar-sentir, ¿no? Fíjense que hay toda una cuestión de cuestionamiento, de crítica de lo cognitivo, de lo semiótico. ¿Se entiende? Es una forma nueva de pensar, por eso se apoya mucho en la tradición, por eso, como la autora que ya vamos a ir, trabaja esto del corazón, el centro del corazón, ¿no?, como elemento de intensidad y que tiene que ver con la madre tierra, que tiene que ver con la matria, ¿no? Entonces, ahí vamos pensando esto. Los caracoles, fíjense, los caracoles se constituyen por el fracaso de los acuerdos de San Andrés, que son los acuerdos con el gobierno, que el gobierno sistemáticamente los boicoteaba. Entonces pasan a los municipios autónomos, luego pasan a configurarse como aguas calientes y posteriormente se consolidan como los caracoles que están en la actualidad, ¿no? Y esto es algo que ellos siempre han tratado de trabajar, la solidaridad y el tema de las redes, el sistema de redes, que abarca, porque esto me parece que también es una cuestión topológica interesante en el orden de la comunicación. Les había comentado que la comunicación, ellos descubrieron la importancia de la comunicación. Por eso aparece el personaje Marcos. El subcomandante Marcos no existe como sujeto real, es decir, existe como sujeto, obviamente, pero el Marcos, hasta ellos hablan, el mismo Marcos dice que es un holograma. Es decir, es una constitución ficcional que la propia comunidad lo utiliza para hacerse ver, es decir, para que ellos se puedan ver como pueblo, como demanda de autonomía, como acto político, lo hacen a través de sus representantes, un mediador hacia el afuera. Siempre el afuera es importante para la comunidad zapatista. Si ustedes ven que hace poco han estado viajando a Europa, ¿no?, con este barco que zarpó hacia las Europas para transmitir el mensaje zapatista. Siempre, a nivel mundial, han tenido siempre un gran apoyo y cada vez más. Fíjense que al principio lo miraban de reojo todas las estructuras políticas de aquellos tiempos, lo veían con reojo, no lo veían bien, digamos, al movimiento, por las características poco doctrinales que tenía desde un socialismo marxista rígido. Entonces, luego esto fue mutando, fue cambiando y ahora son un referente de una política por venir. Es decir, la política por venir está más cerca de la ideología zapatista que, por ejemplo, del marxismo. Estamos acotando mucho, chicos, ¿no? El marxismo es una gran construcción, ¿no es cierto? Pero esto de lo predeterminado, esto de las estructuras ya prefijadas, de cómo tenía que ser la revolución, quién la iba a llevar a cabo y a través de qué formas, ¿no? Esto no. El zapatismo lo plantea en esta dialéctica del presente con la tierra, del presente con la comunidad, del presente con el progreso que va haciendo el mismo pueblo, ¿no? Bien. ¿Qué más? Súmense, no me dejen solo. ¿Alguien tenga algo para comentar? Ahí ponía
como texto había puesto que subcomandante Marcos, el nombre de Marcos viene a colación, era un homenaje a uno de los compañeros muertos en batalla, digamos, y es como una tradición ponerse el nombre de uno de los caídos. Así que de ahí viene el nombre de Marcos. Bueno, fíjate vos qué interesante lo que tú dices. Bueno, por eso es importante que vayamos dialogando, ¿no? Vayamos dialogando. Fíjense que el compañero no lo sabía, que el nombre de Marcos lo toman de algún compañero caído, ¿no? Que bueno, en el combate de estos 12 días murieron muchas personas, ¿no? Pero fíjate vos, creo que era Claudio que habló recién, fíjate vos que Marco, luego tiene que desaparecer. La función de este holograma, de este personaje imaginario, carismático, que plantea un discurso, fíjense, plantea un discurso político-poético. Plantea, si ustedes escuchan los discursos de Marcos, que es el discurso de la comunidad, por supuesto, ¿no? Es este discurso, y siempre el movimiento zapatista tuvo mucho que ver con la producción estética. Si ustedes ven los dibujos, ¿no? Cuando se acercan, todo lo que tenga que ver con el zapatismo, tiene un dibujo, una estética de las pinturas, de los cuadros que ellos realizan y que están en toda su comunidad, casualmente los caracoles, estos centros de organización política, autónoma, territorial, libertaria, todos están siempre, todas las paredes pintadas, están todos con alusión a una especie de cosmología, ¿no? Si ustedes ven, ¿no? Los lugares, las formas, es muy interesante esta mezcla de lo político con lo cosmológico, con lo religioso, es muy interesante, ¿no? Muy interesante, muy enriquecedor. Bien. Lo que decía, que comentaba Claudio, es que nace con un nombre de un fallecido y cuando llegan, fíjense que lo interesante que esto con los muertos, ¿no? Porque el tema de los muertos para ellos también es muy importante, porque la vida, porque la política y el devenir tiene que ver con la vida y con la muerte, ¿no? Ellos asumen este devenir, esta dialéctica vida-muerte muy diferente a nosotros. Nosotros nos espanta la muerte, tratamos de vivir como podemos la miseria de nuestras propias vidas, pero la muerte está, ¿no? Ellos tienen otra concepción, como muchos pueblos, de más respeto por la muerte y más hacer la cotidianidad del devenir entre la vida y la muerte. Pero bueno, quiero llegar, me estoy yendo y no voy a lo de Claudio. Fíjense que nace entonces como nombre de un muerto, de un caído en combate. Luego deja de existir el subcomandante Marcos, no sé si por el 2012, no recuerdo bien, lo dan por desaparecido. Bueno, sobre Marcos hay infinidad de mitos, de construcciones imaginarias. Todo esto forma del aparato publicitario del zapatismo, ¿no? De ponerlo a Marcos como un representante carismático, seductor, con su discurso político-poético, ¿no? Entonces, cuando muere el subcomandante Galeano, asesinado por el sistema político, Galeano y otros más, entonces dicen, bueno, este es el tiempo que el subcomandante Marcos debe desaparecer. Desaparece Marcos para que el muerto Galeano pueda revivir. Fíjense cómo construyen una política poética, ¿no? Y cómo llevan el proceso a través de cuestiones que de ninguna forma nosotros
podemos construir esa forma política, ¿no? Porque acá tenemos las estructuras verticalistas, jerárquicas, representativas, y ellos tienen otra forma, ¿no? Es el pueblo, por lo menos así parece, es el pueblo el que genera la propia producción, ¿no? Tomás, súmense. No me deja de dar vueltas en la cabeza desde que leí el mensaje en WhatsApp sobre el tema. Este texto que lo leí cuando era pequeño prácticamente, de buen salvaje al buen revolucionario, que hacía una evolución del mito de la edad de oro del buen salvaje, el americano que había sido corrompido por la sociedad occidental europea y que originalmente, naturalmente, era bueno, moralmente, en el sentido moral, bueno moralmente. Me parece también que es una visión muy limitada, muy simplista, de una realidad mucho más compleja. Sí, sí. Sí, sí. Como que no todo es tan, como, no quiero ser peyorativo, pero me parece que tal vez no todo es tan Disney. Claro, totalmente. Bueno, ellos, supongo, por eso estamos viendo, por supuesto, estamos viendo mucho también de lo que se publicita del movimiento, ¿no es cierto? Por eso digo que el zapatismo tiene una gran maquinaria de transmisión de su política, ¿no? Hay radios zapatistas, hay políticos importantes, pensadores más que políticos, pensadores importantes, Holloway y otros más, bueno, en este momento me acuerdo, pero hay varios que Roberto, sí. lo cierto es que el movimiento, o sea, el zapatismo hace 40 años que está construyendo en la periferia un mundo nuevo, otro mundo. Ellos están pensando desde la orilla, desde la periferia, cosa que nosotros deberíamos comenzar a trabajar desde ahí. O sea, pensar con autores europeos, con autores latinoamericanos, pensar desde donde estamos nosotros, que es en la orilla, en la periferia. Y quizás ellos están pensando y viviendo y construyendo desde ahí un mundo que nosotros estamos tan cooptados por el sistema que no nos podemos quizás imaginar que existen otros mundos de esa forma. Entonces lo llevamos al plano de decir, bueno, es algo mágico, ilusorio. Me parece que pasa por ahí. Nosotros deberíamos comenzar a trabajar, o sea, a sentipensar desde los márgenes, desde la orilla. Sí, totalmente. Bueno, esto es muy importante lo que tú dices, Juan, porque la colonización nuestra ya terminó como invasión de fuerzas externas sobre América, digamos, ¿no? Sí, pero la colonización cultural, la colonización semiótica y las diversas colonizaciones siguen más presentes que nunca. Entonces, es muy difícil cuando nos cuesta pensar a nosotros otra posibilidad diferente. Ellos hablan de muchos mundos en este mundo. Nosotros pensamos solo este mundo en este mundo. Entonces es muy difícil poder pensar que hay otras posibilidades en el orden de lo posible, en el orden del acontecimiento de lo posible. Es muy difícil pensar porque cuesta, no solamente que lo podemos pensar suponiendo en este microgrupo que tenemos, es muy difícil que podamos transmitirlo hacia otros lados, ¿no? Porque la gente piensa la política a través de los partidos políticos y el sistema zapatista es por fuera de los partidos políticos, es por fuera del Estado, es por fuera de las instituciones capitalistas, ¿no? Es por fuera de la civilización patriarcal, es por fuera del sistema jerárquico. Exacto. Y es muy interesante lo que tú dices, claro, básicamente
subvierte el sistema jerárquico representativo. Si hay una representación es de otro modo y con una dialéctica totalmente diferente, ¿no? Andrés. Roberto, quería comentar lo que estaban diciendo, porque este sistema de representación no se queda solamente en el pensamiento, sino también se traduce a la acción. Entonces la acción ya no es acción individual, sino acción colectiva, y esa acción colectiva tiene un enfoque distintivo en el sentido de que gestiona otro tipo de realidades. Pues dentro del zapatismo también, por ejemplo, el sentido del aprendizaje es distinto al aprendizaje que viene dado por la escuela, ya que pues es un sentipensar, entonces es pensar haciendo, pero la misma realidad del medio o del entorno en el cual se encuentra. Entonces, por ejemplo, en sentido de vivir la tierra, se vive de una manera distinta, no solamente para sacar el producido de la tierra, sino para entender todo el proceso que hay detrás de el producir, por ejemplo, una verdura o cosas por el estilo, para su propia autoalimentación, ¿sí? En el sentido también de que pues el zapatismo deja ver esas otras realidades. Es interesante porque pues en México, yo sé que hace algunos meses atrás, ya no recuerdo, pongámosle un año atrás, una persona que estaba proponiendo un tipo de escuela distintiva con una comunidad y demás, pues esto también tiene sus contradictores dentro del mismo sistema. Y entonces esas contradicciones dentro del mismo sistema pues empiezan a buscar, así como lo están haciendo ahorita con términos en Bolivia con el presidente boliviano, entonces empiezan a hacer una cantidad de pantomimas de cosas que supuestamente no se deben estar haciendo para buscarle el quiebre a las personas que están haciendo estas otras posibilidades de mundo, ¿sí? Entonces, y uno de los líderes precisamente de una de estas escuelas, sé que lamentablemente terminó, o en este momento, cuando yo vi eso hace un año atrás, estaba convicto, o sea, estaba en la cárcel con cargos de yo no sé qué cosas, y todos cargos armados por la misma falacia, diría yo, del sistema. Bueno, claro. No sé si ven ahora, a ver, esperen, a ver, ¿se ve ahí? Así entramos en el texto, ¿se ve? No me respondan todos a la vez, de a uno. Sí se ve, sí se ve. Bien, se fueron todos, ¿qué pasó? Se ve, sí. Estaba mirando Sí, se ve. la diapositiva. Roberto está, y ya no se ve, precisamente lo estaba mirando. Y me encanta sobre todo cómo se ha desmenuzado alrededor de lo que es el tejido vivir, y en donde además de, digamos que todo el tema político, y que pues además todos somos seres políticos ya desde nacimiento, pues también está la diversidad, también el como de alguna manera de construir, volver a la raíz, volver atrás y bueno, muy interesante, casi que todo nos lleva a una vida digna. Claro. Eso me parece fabuloso, porque a veces nos dejamos llevar por extremos, por pensamientos, por modismos, en donde lo único que hemos, digamos que generado, y también con las redes sociales y nuevas maneras de ver, es división. Entonces, claro, queremos estar todos unidos, queremos decir todos, vamos a hacer un cambio, lo necesitamos, pero ¿hasta qué punto podemos realmente hacerlo cuando estamos tan divididos? Claro, Sí, fíjate, Viviana, fíjate una cosita, cómo ellos, como decía Juan, no solamente subvierten el orden jerárquico, político, representativo, ¿no?, sino también el propio orden subjetivo, porque ellos ponen el Caracol, que es un centro de autonomía política, de organización territorial autónoma, lo lo ligan con el corazón, ¿no? El corazón, es decir, el sentipensar, el corazonar. Fíjate cómo subvierten nuestro propio logos, ¿no?, clasificador, sectario. Pues mira, Roberto, esto es una opinión muy personal.
es la manera en como yo he decidido vivir y quiero pues compartirlo con ustedes. Pues no sé si en algún momento les comenté, mi madre fue de izquierda toda su vida, yo nací en un partido de izquierda, con una política ya establecida en mi vida, pero fíjate que hay muchas cosas, muchísimas cosas para ver, para mejorar. En mi país, personalmente, o sea, basada, digamos que en esta historia personal, yo llegué a la conclusión que precisamente hablando del pensar, del corazón caracol, pues porque es que el cambio se genera es primero en mí, ¿no? En mi estilo de vida, en mi estilo de pensamiento, en cómo yo me interactúo con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, con mi compañero de estudio, y de qué manera yo también expreso una libertad y una necesidad de cambio, pero pues obviamente desde el respeto, pero sí hay que definitivamente vivir, y el cambio es de acá, de adentro, A ver, Vivi, desde mi corazón. así dialogamos, tomo eso. Yo diría, pero yo puntuaría algo cuando tú dices el cambio comienza en mí. Estamos de acuerdo ahí, pero yo lo tomaría desde el lado más deleuziano, en el sentido de que no hay un mí, no hay un yo, es decir, no hay un individuo. Nosotros somos una población. Como sujetos independientes somos una población en sí misma, somos colectivos, ¿no? Me parece que eso es muy potente porque nos saca de esa cosa cerrada, individualista, y va a un proceso de subjetivación donde nosotros ya estamos, ya somos sociales. Ya somos... ¿Te parece entonces el cambio comienza conmigo? Claro. O sea, porque sí siento personalmente que hay una raíz y esa raíz interior está conmigo. Claro, ¿Sí? pero está contigo, Viviana, pero no es tuya. Eso es colectiva. No, yo soy Es colectiva. constantemente, sí, claro, obviamente depende también cómo cada quien lo interprete, Roberto, y mira, todo el tiempo en este grupo yo siempre he dicho, todos somos uno, ¿sí? Incluso se ha debatido acerca de la unidad, y es como yo percibo, digamos, que todo esto, ¿no? Unidad, todos somos uno, y cuando hablo de mi pensamiento individual, siempre estoy como enfocada también a lo colectivo. Entonces, ¿de qué manera también estoy yo aportando, porque creciendo? Si no, Viviana, si no estamos replicando el sistema, ¿no? Que dice, sí, el desarrollo personal, la producción del uno mismo, ¿no es cierto? Por eso, entiendo lo que dice, pues te conozco, entonces, obviamente, estamos por ese lado. Bien, a lo que iba, esperen que vuelvo a encontrar la cuestión, ¿no? Entonces estamos, corazón, dignidad, otros mundos posibles. Por eso, como decíamos con Juan, es decir, es muy difícil, tenemos que descolonizar, ¿no? Despatriarcalizar. Despatriarcalizar, gracias Juan, descolonizar nuestra propia forma de pensar. Yo vengo repitiendo reunión tras reunión que el pensamiento es un campo de batalla, los estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo. Por supuesto que el cuerpo es un campo de batalla, la sensibilidad es un cuerpo de batalla, los afectos son cuerpos de batalla, ¿no? Son espacios de batalla, espacios de combate. ¿Por qué? Porque está expropiado por el sistema que te dice, no, vos tenés que pensar lo que decimos que tenés que pensar. Y si vos tratás de potenciar tu pensamiento, hacelo a través de las disciplinas que están para que vos desarrolles el pensamiento, ¿no? Es decir, producí, desarrollate, pero de las disciplinas que te doy, que el sistema te brinda, ¿no? Y las publicidades dicen que sos libre, que sos múltiple, que sos maravilloso, que sos feliz, etcétera. Roberto, interesante eso, y como propuesta, o sea, podría ser un desafío de este grupo el trabajar todos los textos, ¿cierto? Todos los textos, desde donde estamos nosotros situados. Nosotros, ¿dónde estamos situados? En la orilla, en el margen, en el no ser
desde la mirada centroeuropea. Somos el no ser, somos el margen, la periferia. Entonces, desde ahí nosotros deberíamos tocar todo para trabajar. Se fue el audio. Reapropiarnos de los textos para trabajar desde ahí. Se fue el audio, Juan. Juan, ¿qué textos en concreto hablas? Lo perdimos, Juan. Yo también estoy mal con el sonido, recién me doy cuenta que tengo el sonido bajo también. Bueno, ¿se escucha mejor lo mío ahora? Mucho mejor. Mucho. Bien. Sí, por suerte. Me había olvidado de configurar el sonido. Bueno, Hola, sí. Sí. Bien. ¿Se escuchó bien? Ahora sí. Parte. Sí, bueno, sigamos un poquito, ¿no? Esta otra política de esta construcción del tejido del vivir, que esta autora me parece muy interesante, porque estaba en la experiencia, lo que decía Juan, ¿no? Y otro compañero también, de lo concreto, ¿no? Ellos realmente han logrado, pero ojo, lo han logrado por una invasión del ejército zapatista, ¿no? Y acá les comento algo de paso, ¿no? Ha habido todo un proceso donde, fíjense las cuestiones del poder, porque esto muy bien podría haber sido que el movimiento zapatista, que empezó siendo un ejército vertical, con un centro autónomo, con una ideología de vanguardia, pero que como ejército tenía que ser un ejército consolidado, por lo tanto tenía que ser vertical. Después, cuando fue avanzando en el proceso, en la dialéctica con la comunidad, etcétera, comenzó a haber un problema, porque al principio las normativas, la cuestión conceptual, la cuestión legislativa, la cuestión política, la iba marcando el propio zapatismo, ¿no? Político, el Ejército Zapatista de Liberación. Pero ¿qué pasó? Tuvo que ir delegando a los caracoles, al buen gobierno, al gobierno autónomo civil. Entonces tuvieron un problema en la transición, tuvieron que comenzar a delegar y confiar que toda esa riqueza que habían hecho como autonomía por conquistar el territorio se mantenga. Bueno, el proceso se fue dando y ahora hay una conducción, ¿no es cierto?, civil, y es un proceso civil, ¿no? ¿Se entiende? Esto en el transcurso de todos estos años, ¿no? Y ha avanzado muchísimo en los centros políticos que tienen varias clasificaciones, ¿no? Pero vamos a nombrar como caracoles. Bien. Acá hay una cosa muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando, lo que tenemos que puntuar como diferencia, lo que nos sirve, ¿no? Lo concreto de la producción de espacio territorial, que lo lograron a través de la fuerza militar, lograron tomar los centros, los territorios, y hacerlos territorios autónomos, ¿no? Pero bueno, plantean esta otra política ligada a la potencia colectiva. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque hablan de una potencia colectiva, no hablan de determinados representantes políticos que dicen por dónde debe ir la cosa, sean de izquierda, de donde sean. No hablan de que el sistema ejecutivo y todas las instituciones van a marcar el paso de hacia dónde va una comunidad, ¿no? Hablan de la potencia colectiva. Y fíjense que hablan de la madre tierra, ¿no? Fíjense cómo este pensar, hacer, sentir, hablan de un útero común, que es contenedor de la propia comunidad. Es muy interesante eso, ¿no? Es muy, muy interesante. Porque a nosotros, en nuestro pensamiento, nos tira un poco de aire, ¿no? Para pensar, las cosas no son tan así como estamos acostumbrados desde que nacemos, cómo es la política, cómo son las instituciones, cómo es la cultura, cómo va de arriba hacia abajo, ¿no? Cómo vos tenés que activar tu centro político cuando tenés que ir a las elecciones, etcétera, etcétera. Bien.
Roberto, ahí se podría hacer una difuminación entre el término vivir bien y bien vivir, ¿sí? Porque precisamente podríamos no solamente comprender la parte política, sino también la económica y la forma de relacionarme con el otro, la forma de cómo me relaciono, ese otro no siendo un ser vivo, sino siendo un otro distinto. Por ejemplo, las plantas, bueno, las plantas son seres vivos, perdón, pero sí con el otro, en todas las ramificaciones que aparecen del otro, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, nada más en términos de la madre tierra, ahí se puede comprender, y no solamente en el comprender, sino en el aplicar, esa relación distinta, ¿sí? No sustraigo de la tierra lo que no necesito, sino simplemente sustraigo lo que necesito para la vida, ¿sí? Necesito para alimentarme, para cubrir mis necesidades básicas, sino para generar otros aspectos como, por ejemplo, degradación medioambiental y todo eso. Entonces, en el término no solamente del relacionarme con la tierra, sino también del relacionarme con el otro, que eso también va ahí pegadito, donde se empiezan a generar prácticas, por ejemplo, yo diría de duplicidad dentro de los mismos seres humanos, para que por la misma imagen necesaria que uno tiene que dar del vivir bien, ¿no? Entonces aparento, entonces hay detrás de eso, mi apariencia me demuestra lo que yo soy, y pues todo mi entorno me lee en el sentido de que yo soy lo que demuestro. Andrés, ahí dijiste muchas cosas muy interesantes. Primero, el tema del rostro, ¿no? Tapar el rostro para que los vean, ¿no? Fíjense, en ocultarse para ser vistos, ¿no? Por ejemplo. Y lo que tú dices de la comunidad y lo viviente, bueno, forma parte, y es muy deleuziano también, en el sentido de que todo el universo, si tú quieres, es vibrátil, es intensivo, ¿no? Es energía, ¿no? Lo que decían de Deleuze y Guattari, ¿no? Somos máquinas de máquinas, el universo está constituido así, y el universo está constituido por intensidades, ¿no? Los sujetos están constituidos por intensidades, los vivientes están constituidos por intensidades. Es decir, que hay una interacción de lo viviente hasta de las cosas. Entonces ahí podemos ver cómo se puede entender el habitar un espacio, el habitar un territorio, el habitar el mundo, estar situado como sujetos situados en este estar en el mundo. Parece que es muy importante lo que tú dices ahí, ¿no? Bien. Es interesante porque este es el tema de lo que ellos llaman la reexistencia de la territorialidad, ¿no? Es el hilo uno, lo primero por lo que empieza, digamos. Y que serían con los tres ejes que plantean: la recuperación de la tierra, la reconfiguración y la resignificación territorial. Perfecto. Y hay una cita que incluso ellos mismos hacen sobre rizoma, ¿no? Sobre una estructura rizomática diferente de la que plantea Guattari, digamos, ¿no? Sí, por el tema del rizoma. Sí, exacto. Por el tema de raíz, el tema de los exacto. de la raíz donde surge, lo inverso, pero bueno, pero son detalles. Hay detalles, exacto. Vos sabés que tuve la suerte de trabajar con varias comunidades de pueblos originarios. Una comunidad POM en Formosa, y cuando estuve con el Carayé, digamos, con el que era el que fue elegido, digamos, el representante por un tiempo, me decía: mira, yo sabes lo que hago muchas veces, yo me voy al monte, ¿no? En Formosa, el norte de Formosa, ¿no? Me voy al monte y me quedo 3, 4, 5 días ahí solo, y bueno, yo necesito hacerlo cada
3, 4 meses yo tengo la necesidad de ir y todos hacemos lo mismo en distintos momentos, pero vamos solos y nos quedamos ahí. Me dice, mira, vos para que lo entiendas, me decía, para nosotros el monte es como un coto y un farmacity de ustedes. Claro, bueno, pero fíjate vos la interacción. Juan Carlos, ya te doy la palabra, discúlpame, estás ahí esperando. Ya bajaste la mano y todo, mira. La comunicación, es decir, tenemos que descentralizarnos como sujetos, este antropoceno tan nefasto que ha generado, ¿no? Esta producción de sujetos tan individuales, egoístas, autocentrados, etcétera, ¿no? Hay que descentrarse para poder conectarse con donde estamos, ¿no? Sí, Juan Carlos, disculpa. Ya, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Sí escuchan? Sí, sí. Ya, yo creo que es importante, por ejemplo, en ese proceso, identificar dos cosas o aclarar dos cosas que no creo que esté claro. Con respecto, cuando se planteaba del movimiento, el ejército zapatista, es decir, como fuerza militar, desligado de lo comunitario. No sé, allí cómo aparece eso, ¿no? Si es que primero aparece el ejército o detrás aparece la comunidad como tal, ¿no? O si la comunidad, tanto la comunidad como el ejército, mediante una estrategia, pues, político-militar, aparecen en ese estadio, pues, en el 94, ¿no? Porque la génesis es muy importante conocerla porque, pues, para tener en cuenta eso. Y lo otro que también me parece que es importante en segunda medida es eh, caracterizar cómo es que es el movimiento zapatista o las comunidades zapatistas o el proyecto zapatista más bien, en el sentido de su organización social en este momento, ¿no? Por ejemplo, las caracolas, cómo están constituidas, por decir algo, los distritos, las veredas, cómo están funcionando y cómo es el ejercicio del poder, entre comillas. Luego hablo del poder en sentido en que de alguna manera ellos no quieren el poder, por ejemplo, estatal, ¿no? El poder de ellos básicamente es a nivel interno comunitario, es decir, para hacer sus ejercicios de tipo organizativo. Entonces me parece que sí sería importante que se abordase esos elementos, no los tengo muy claros. Bien. La primera pregunta, Juan, es lo que tú dices a nivel histórico, que cómo fue el tema de lo militar y lo comunitario. Ya después, Juan Carlos, te paso. Primero, en 1994 viene el ataque o la invasión o la toma de ahí del San Cristóbal de las Casas por el ejército zapatista, ¿no? La primera irrupción militar del zapatismo tomando este territorio, estos espacios, ¿no? Pero no te olvides que de pronto ellos tuvieron 10 años en la clandestinidad, tuvieron organizándose 10 años, y ahí yo tomo como un punto de inflexión, que ahí es medio atemporal, no sé cómo ubicarlo, pero cuando decía su comandante Marcos, decía que él como que medio que trataba de todo el bagaje intelectual marxista, maoísta y todo lo que venía trayendo, su comandante Marcos estaba más ligado al movimiento guevarista, ¿no? Los foquistas, ¿no? La guerrilla. Entonces, cuando venía con toda esa estructura, de pronto los indígenas no lo entendían. Eso me parece que es un punto de inflexión. En vez de seguir tratando de fogonear ahí y presionar y tratar de convencer, ¿no? Lo que logró, dice, tuve que escuchar, ¿no? Escuchar y aprender. En ese proceso de aprendizaje es el proceso que después el mismo ejército, luego de la invasión, luego de toda la situación de combate, luego de que duró 12 días, pero que siguió con la tensión con el gobierno, etcétera, etcétera, fue aprendiendo y fue haciendo el pasaje
de dominar toda la estructura del zapatismo, la estructura militar, es decir, la propia estructura militar, no había otra cosa interna, por más que tuvieran procesos de vanguardia como conceptuales, fue transfiriendo, ¿no es cierto?, el poder a la parte, primero de los municipios rebeldes y después a lo que se transformó luego en los caracoles, o caracolas, ¿no? Entonces, ahí está ese pasaje que duró años, pero que ellos mismos lo plantean como, bueno, todo un proceso, ¿no? Soltar el poder, transmitirlo a los civiles y van a defender. Bueno, ellos están, por supuesto, porque siempre está el fantasma del ataque, etcétera, etcétera. Bueno, pero esa es un poco la idea. Bueno, seguimos, no sé si Juan o Pablo, ¿quién de los dos está para levantar la mano? Está Juan y Claudio y después yo, Roberto. Bueno, en ese orden, a ver. Juan, ya. Sí, Roberto, lo que creo que hay que es determinar, es que un ejército popular o un ejército, por ejemplo, de ese tipo, no se levanta solo por 4, 5, 10 o 20 o 30 individuos que lo constituyen, ¿no es cierto? Creo que debe ser así. Creo que en ese proceso previo al 94, en los 10 años anteriores, hubo decisiones internas o hubo organizaciones internas de las cuales decidieron organizar ese ejército como una forma de defenderse ante de pronto el Estado como tal, ¿no? Pero si eso puede ser, ¿no? O la otra forma es la que dicen, no, el ejército se constituyó y en el 94 irrumpe en las casas, y después de que irrumpe en las casas ve que esa forma no es la correcta, entre comillas, políticamente y militarmente, y entonces decide nuevamente bajarse a las comunidades como tal, ¿no? O sea, son dos eventos muy diferentes, de los cuales, por ejemplo, su génesis parte en que o nace desde lo comunitario o nace desde otras élites por fuera de lo comunitario, que es lo que yo solicitaba. Claro. Lo que pasa, Juan, es que se basa, primero el ejército era indígena, ¿no es cierto? Sí. Él era uno de los pocos blancos metizos que había ahí dando vuelta, ¿no? Pero por eso en un momento dije que se apoya y le da y no sigue las líneas políticas imperantes en la época, el maoísmo, los movimientos marxistas, el comunismo y los movimientos foquistas de Che Guevara, de la guerrilla, lo cambia y se apoya en la tradición de resistencia indígena. Desde ahí parte, ¿no? Pero por supuesto con una estructura de ejército, ¿no es cierto? Pero se apoya desde el inicio, me parece que desde el inicio se apoya en los modos de resistencia histórica de los 500 años de resistencia del pueblo indígena. Ya listo, gracias. Bien. ¿Quién sigue ahora? ¿Pablo? Claudio. ¿Claudio? No está Claudio. Bueno, entonces sigo yo mientras Claudio aparece. Bueno, muy buenas noches. Estaba muy atento a la discusión. Iba en un bus público, o sea que no tenía posibilidad de participar. Me acuerdo al principio cuando sí. Y reafirmo que me siento siempre muy complacido de poder hacer realidad mi visión del internacionalismo, que era esto, el poder dialogar, compartir con gente de otras realidades, de otras historias, de otras dinámicas. Con respecto al Ejército de Liberación Sandinista, el Ejército Zapatista, lo primero que diría es que si recordamos la política de acontecimiento de las
es todo un acontecimiento, es una irrupción con una multiplicidad. Pienso que simultáneamente es la irrupción del pueblo indígena en resistencia, de una organización militar de resistencia también, que paradójicamente nunca, que yo sepa, no sé si esté equivocado, pero nunca ha combatido, y que viene en su acción construyendo una narrativa alternativa al Estado frente al poder. Ya el poder no está afuera, el poder está dentro, el poder está con el colectivo de la comunidad que transforma, y en su relación con el Estado pues mantiene una tensión y una dinámica. Entonces a mí me parece muy interesante esa noción de un poder que construye territorialmente más allá de la lógica centralista del Estado, pero que reconoce que tiene que tener una tensión y una lógica y una relación. La otra cosa que me parece muy interesante es cómo, de todas maneras, se plantea como una alternativa anticapitalista. O sea, de todas maneras cuestiona la lógica de la mercancía, de la acumulación, del mercado, como la lógica que organiza la vida y los territorios. Y lo último que quisiera decir es que es muy importante el seguimiento, que vale la pena que lo podamos continuar, a cómo ha sido su desarrollo en cuanto a formas de transformación de las relaciones comunitarias como Estado que se han convertido, porque en los años que llevan en sus territorios ellos ejercen una autonomía y mantienen una dinámica que cuestiona la propuesta capitalista de desarrollo y crecimiento. Bueno, Pablo, pero eso me gustó lo que dijiste de detención. Bueno, yo creo que este movimiento se generó, y eso es lo que tiene, me parece de rico este movimiento, es que se generó en la tensión. A ver un segundo. Claudio, tenés el micrófono abierto. Ahí está. Cierren los micrófonos porque si no hay interferencia. Te decía, Pablo, que esto, lo rico que tiene, que se va alimentando de las tensiones, se va alimentando del proceso. Los caracoles se constituyeron como fuerza autónoma, territorial, emancipatoria, libertaria o como le quieran llamar, a partir de la negativa del Estado de darle los derechos a los pueblos originarios, a los indígenas, ¿no? Entonces, todo fue en un proceso. Y la otra tensión y la otra dialéctica es que ellos piensan en lo local, en lo regional, en lo nacional y en lo internacional. Por eso tiene una potencia y siempre han visto desde la imagen, volvemos a la imagen de su comandante Marcos, como un representante hacia el exterior, ¿no? Y muy bien trabajado por su seducción, por su política poética, etcétera, etcétera, etcétera. Y se apoyaron mucho las redes. Si ustedes ingresan en las redes van a ver que hay toda una movida de trabajo de mucha gente que apoya, porque ellos plantean no solamente el movimiento zapatista, sino de bases de apoyo al movimiento zapatista, bases de apoyo en todos lados del mundo, porque el movimiento no lo consideran local, lo consideran mundial. Entonces, eso me parece que da toda la riqueza, toda la plasticidad, todo el movimiento, todo el sentido de proceso desde el punto de vista político, ¿no? Bien, no sé quién sigue ahora. Sí, quiero ver, ahí se escucha, ahora se escucha, bien, perdón, porque no tenía habilitado el audio. No, quería dar un poco de contexto, alguien preguntó por la actualidad del movimiento zapatista. Actualmente los territorios zapatistas hoy ocupan una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados y en ellos viven, con esta organización de Caracol Corazón, viven aproximadamente 350.000 personas dentro de esta organización. O sea, es un movimiento que está muy vigente. Por otro lado, quería
quería comentar también que hay un libro también de Claxo, gratuito, lo pueden bajar, para ver otra mirada de esta relación del pensamiento occidental con los movimientos indígenas, que es el libro La Nación Plebeya de García Linera. Muy interesante, que él fue presidente de Bolivia. ¿Vicepresidente de Bolivia? ¿El ex vicepresidente de Bolivia? Fue vicepresidente de Bolivia. Yo tuve la oportunidad de charlar un par de veces con él y una vez me decía, yo venía con el tema del marxismo, del anticapitalismo, de la lucha de clases, pero acá me encontré con la Pachamama, cómo articulaba semejantes pensamientos diferentes, digamos, ¿no? Un pensamiento totalmente realista con un realismo mágico de alguna forma, ¿no? Cómo conjugaba y cómo se podía conjugar, digamos, ambas miradas, que es un poco lo que estamos hablando con este libro, ¿no? Claro, claro, y fíjate vos que el pensamiento zapatista está más vivo que nunca, es tomado sobre todo por las vanguardias políticas actuales, y el marxismo, por ejemplo, se ha quedado medio, ¿no? Enmohecido ahí, medio, que hace ruido por todos lados, ¿no? ¿Se entiende? Me parece que ahí, ahí está la riqueza del movimiento zapatista, me parece, ¿no? De plantear una política, otra política, y no solamente otra política, sino otra política por venir, porque abre a la construcción, ¿no? De un pensamiento el lugar que le está dando lo femenino, el tema del autogobierno y todo un montón de cosas, ¿no? Ricardo Galindo y Ricardo Ospina después. Ricardo y Ricardo. No sé si hay alguien más. Ricardo ¿Qué Galindo. tal? Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, me conecté tarde, no sé si han hablado de eso, pero a mí me gustaría alguna mención, porque bueno, soy docente, y para saber cómo se piensa, ¿no? El tema de la educación desde el zapatismo, que me parece que es un tema así fundante también, ¿no? Y sobre todo, bueno, en Argentina y en el mundo, ¿no? Que como que está en crisis y que es un gran problema hoy, ¿no? Repensar la educación. Y bueno, me gustaría, y que es absolutamente político, cómo piensan la educación desde el zapatismo, ¿no? Bueno, sí, primero le dan suma importancia, una gran importancia al tema educativo. Es más, están las escuelitas zapatistas, ¿no? Y hay una serie de textos y de audios sobre las escuelitas zapatistas. Es un fallido que no lo haya podido investigar más profundamente, porque venimos de trabajar en Rancière, el maestro ignorante, en la reunión anterior, y daba para poderlo comparar. Y la verdad, ahora que usted lo marca, estaba bueno para poderlo comparar con el texto del maestro ignorante respecto a educación, como lo vimos en el encuentro anterior. Pero le dan mucha importancia, porque gran parte de la posibilidad de gestionar un proceso, porque ellos decían, fíjense la importancia que ha tenido la colonización religiosa, ¿no? Parece paradójico, pero la colonización religiosa les dio el sometimiento, les dio el imperialismo religioso, si ustedes quieren, pero también le dio la posibilidad de estudiar. Entonces, entraron en un proceso educativo también las comunidades, ¿no? Se aprovecharon, hicieron un montón de cosas también para eso. Y gran parte de la gente que acompañó el zapatismo, podemos plantear que era de estos procesos de generaciones de vanguardia en ciertas cosas cognitivas, ¿no? Así que, pero queda pendiente, Ricardo, queda pendiente más específicamente, pero le dan, por supuesto, todo esto es un proceso educativo.
toda esta transmisión, porque ellos no dividen lo político de lo educativo, de lo legislativo, de lo normativo. Todo es educativo, porque el tema es de avanzar aprendiendo, ¿no? Desde abajo, por abajo, avanzar aprendiendo. A ver, bueno, gracias. Ricardo Ospina. Bueno, gracias. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno. Entonces, no, yo lo que quiero decir para complementar lo que están planteando es sobre el vínculo que hay entre un movimiento emergente como es el movimiento indígena y un movimiento, digamos, contemporáneo, de vanguardia, que plantea una idea de multiplicidad y que muy cercano pues al pensamiento de Deleuze Guattari, también de Lazarato, que lo mencionaron ahora, en el sentido que Marcos pues no es una identidad fija, sino que Marcos designa una multiplicidad de minorías o de formas de resistencia o de acción política que está en muchas partes de una manera molecular. Cuando él dice que Marcos es en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano en San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, el hombre que encaró a una columna de tanques en Tiananmen, indígena en las calles de San Cristóbal, chavo banda en Neza, rockero en Cuba, judío en Alemania nazi, ombudsman en la Sedena, feminista en los partidos políticos, comunista en la posguerra fría, preso en Sincalapa, pacifista en Bosnia, mapuche en los Andes, disidente cubano perseguido por el gobierno en La Habana, maestro de la CNTE, artista sin galería ni portafolios, ama de casa un sábado por la noche en cualquier colonia, de cualquier ciudad, de cualquier México, guerrillero en el México de fin del siglo XX, huelguista en la CTM, y etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos devenires muestran que es una multiplicidad, que Marcos es cada uno de nosotros. Exacto. Cada uno de nosotros puede ser Marcos. Exacto. Incluso nuestras propias máscaras, en nuestras propias identidades, en las instituciones académicas, en los lugares de trabajo, en los sindicatos, en los partidos políticos, en la política de representación. En Colombia, por ejemplo, hay un movimiento que es el movimiento de los paeses, que es un movimiento muy particular porque nunca pudo ser cooptado, digamos, por los grupos guerrilleros colombianos, ni por las FARC, ni por la ELN, porque eran discursos precisamente externos, discursos marxistas en algunos casos, y que siempre mantuvo una idea de minga, la minga colectiva, el trabajo comunitario, asambleario, que es muy cercano a lo que en Occidente entendemos por anarquismo, en el sentido que es más de lo comunitario, de lo asambleario, de lo que va contra la política de representación y del Estado. Sin embargo, en esta dicotomía que hay entre política representativa y política, digamos, directa, o democracia directa, o como la quieran llamar, seríamos antizapatistas o antimarcos si dijéramos que también estaría excluida toda posibilidad de política representativa. Cuando hay posibilidades de política representativa que se vuelven molares, como lo dice Deleuze y Guattari, es decir, que se anquilosan en el Estado, pues sí podríamos ser críticos. Pero cuando hay formas de políticas representativas que a su vez arrastran formas de políticas no representativas, en Colombia tenemos la figura de Francia Márquez, que habla de los nadie, y sin embargo ella representa en este momento la subpresidencia. Pero al mismo tiempo que es política representativa, ella representa un colectivo que es política no representativa. Entonces, Ricardo, sí. Así dialogamos. Me gusta lo que tú puntúas de la representación. Está bueno porque ellos hablan de representación, ¿no? Hablan de representación, pero es una representación no jerárquica verticalista, con la división y la separación del núcleo de poder representado por el Estado y las instituciones, sino que hablan de una representación diferente, ¿no?
Sí, hablan de una representación diferente, pero igual nosotros en la vida cotidiana estamos ensamblados en políticas de representación, pagamos impuestos, tenemos un empleo, estamos en una institución universitaria, etcétera, ¿cierto? Es decir, eso está ahí, ¿cierto? Es como una superestructura que está ahí. Y lo importante es poder producir esa fuga, como lo dice Deleuze, esa línea de fuga que hace que no sea, que nuestras políticas puedan llegar a no ser representativas, que puedan llegar a ser en la medida de lo posible, porque es una potencia que no la adquirimos de suyo, que no está en nuestras manos todo el tiempo, que solamente se da en el momento en el acontecimiento posible que la hace, ¿cierto? Porque fíjate tú, Ricardo, que esa representación nociva, entre comillas, es cuando una parte de la multiplicidad, una parte del conjunto múltiple, sale del conjunto, ¿no? Y de ahí toma un poder separándose y representándose a sí mismo como amo y dirección del conjunto, con la separación que da la cuestión dicotómica entre el uno y lo múltiple, entre el uno y las partes, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Acá las partes están integradas, ¿no? Por más que la representación existe, es imposible que nos manejemos sin representación. Nos levantamos a la mañana y tenemos la representación de lo que vamos a hacer. Permanentemente necesitamos una representación que nos diga lo que vamos a hacer en el paso siguiente, ¿no? Nos miramos al espejo, tenemos una representación, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer, ¿no? El tema es cuando no se esclerosan las representaciones y se quedan fijadas en la separación con el conjunto, ¿no? Me parece que por ahí lo interpreto de esa forma, y me parece muy rico lo que tú dices de representación, ¿no? Tomándolo. Por acá Juan Carlos Cuervo, que debe ser colombiano, me hace esta objeción, ¿cierto? Si hay representaciones del partido político, bueno, en este caso no es el polo, sino que es el pacto histórico, etcétera, pero digamos, una política, en este momento, digamos, una política de representación como la que acaba de ocurrir en Brasil, ¿cierto? Se tumba un gobierno fascista y se sube un gobierno de representación de izquierda, pero tras él existen movimientos indígenas no representativos, que Lula copte el movimiento indígena y lo ponga su significante amo, pues sí, pongamos eso en cuestión. Pero ese es un juego múltiple, ¿cierto? Y ese es el mismo juego de máscaras que está implicando la política mundial. Sí. Bueno, eso da para largo eso. Da para largo, sí. Pero entonces, para terminar y para no quedarme con la palabra, lo que quiero decir es que siempre hay una fuga y destellos de fuga en todo movimiento político. Y siempre existe el peligro de que sean cooptados y que sean capturados por sistemas representativos, ya sean de izquierdas o de derechas. Sí, por eso la política, en última instancia, podemos plantearlo en una forma, ¿no? de abordar la política, es la tensión entre el uno y lo múltiple, ¿no? Pero bueno, entonces, como hablaba, creo que Juan, hablaba de los territorios, la autora habla de los hilos, ¿no? Los 5 hilos. Uno son las territorialidades autónomas, las 3R que habla, ¿no? La recuperación de las tierras, la reconfiguración a través de los municipios, y acá tenemos que agregar los caracoles, etcétera, etcétera. Bueno, la resignificación territorial, ¿no? Ese es como un primer hilo, ¿no? El segundo hilo es el orden de las autonomías, las 3A ligadas a la libertad. El autogobierno, que venimos trabajando acá desde el inicio, el autosustento, ¿no? Porque acá es interesante, porque acá se pueden abrir, no sé, supongo, ¿no? Pero el tema agrícola es tan importante, ¿no? El tema de la madre tierra, el tema agrícola, todos los sistemas de trabajo para poder ser autónomos necesitan que puedan sustentarse por sí mismos, ¿no? Y también
y también la otra autonomía, que es la autodefensa, ¿no? Que es, bueno, defender el movimiento, no solamente militarmente, sino defenderlo a través de la educación, como decía el compañero también Ricardo, creo, defenderlo con el trabajo, defenderlo con la dinámica comunitaria, ¿no? Y muchas formas. Esta trilogía del autogobierno, el autosustento y la autodefensa me parece muy importante, ¿no? El tercer hilo, las dos herramientas que se apoyan en la rebeldía, ellos siempre hablan siguen sosteniendo la resistencia y la rebeldía como una dialéctica permanente, ¿no? Desde los inicios. Y las 13 semillas hay que son trabajo, bueno, techo, bueno, una serie de cuestiones, ¿no? Hacemos un repaso, después seguimos charlando, porque se nos está yendo el tiempo y no lo estamos, por lo menos un chequeo general, ¿no? Y después tenemos el cuarto hilo, los principios éticos políticos, que es un poco lo que veníamos trabajando, ¿no? Bajar, no subir, ¿no? Esto de por abajo y desde abajo y por abajo, desde abajo y por abajo, ¿no? Esto de bajar y no subir, de construir y no destruir, porque ellos consideran que casualmente lo que hace el sistema capitalista y el sistema del Estado, ¿no? La destrucción permanente, ¿no? Gobiernos asesinos, gobiernos genocidas, procesos genocidas en general, ¿no? Proponer y no imponer, que es la dialéctica que ellos mismos están trabajando, ¿no? La posibilidad de que las cosas no se impongan, sino que propongan. Por eso la educación, volvemos a lo de Ricardo, la educación es muy importante, la experimentación de lo colectivo y de lo comunal es muy importante. Por eso la gran importancia que ellos le dan a lo comunal y a la organización civil. Ellos hablan de organización civil, ¿no? Servir y no servirse, o sea, el que manda está al servicio, manda obedeciendo, ¿no? No se sirve como sistema de poder. Por eso no hay, el que gobierna no recibe montos económicos, tiene que ser rotativo, etcétera, 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 ¿no? El único elemento que pueden tener la retribución es del deber cumplido, ¿no? Algo así hablan ellos. Representar y no suplantar, y mandar obedeciendo, que es el caballito ese de batalla que suelen tener. No sé si hay alguien más que quiera hablar, no sé si ha levantado la mano. Bien. Roberto, yo tenía una pregunta en términos del lenguaje. Pues como se ha mencionado, el zapatismo surge precisamente desde la diversidad de las culturas indígenas en México. Me gustaría, no sé, saber pues si alguien de las personas que está aquí maneja cuáles son los lenguajes que se desarrollan detrás de esta apuesta política, pero también de esta apuesta de cosmovisión, creo yo. Porque creo y considero que en términos del lenguaje, cuando Roberto habla, por ejemplo, de que el comandante no solamente era un político, sino un político poético, eso tiene una implicación bastante fuerte, ¿sí? Eso no se queda en la palabra solamente de que es política y poesía, sino que se lleva a la realidad y también traduce una manera de ver distinta, ¿sí? Entonces, Andrés, por eso lo toman al subcomandante Marcos como un personaje, como un holograma, y le dan por ahí también hasta unas connotaciones peyorativas ellos mismos, ¿no? Y el mismo subcomandante Marcos dice que no van a entender el zapatismo si no entienden el humor. Fíjense, no van a entender el movimiento zapatista si no entienden el humor zapatista, ¿no? Entonces tenemos lo poético, el tema del humor, es decir, cómo trabajan el significante, cómo trabajan las representaciones semióticas, ¿no? Por eso también la importancia de la educación, por eso la importancia de lo artístico, ¿no? Hay mucha producción de arte, de danzas, de música, de escritura, de poesía, etcétera, ¿no?
Por eso la parte estética, la parte poética, y ya nacen desde el origen como múltiples. Los movimientos del ejército zapatista es una confluencia de comunidades, hasta con idiomas o idiolectos diferentes, ¿no? Es decir, hay toda una cuestión ahí. Bien. Bueno. Entonces, estamos en el principio éticos. Las 7 direcciones, el multiverso. Este es interesante porque habla de una topología, ¿no? El arriba y el abajo, el delante y el detrás, el un lado y el otro lado, y hay un centro, ¿no? Un centro que después no está en ningún lado, es decir, el centro también gira. Y ese centro es el corazón colectivo de la Madre Tierra también, ¿no? Fíjense ahí cómo en este centro está el corazón colectivo y la Madre Tierra, ¿no? Ese útero colectivo, ese útero que cobija, que contiene a lo comunitario, entre el suelo y la tierra, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, estos 5, fíjense qué interesante como esta autora plantea, esta chica creo que ha estado desde muy pequeña en contacto y después en la adolescencia se suma al movimiento, como creo que era algo así, ¿no es cierto? Y bueno, y la última parte, que es muy importante, el tema de lo femenino. No sé, los que están acá de México, pero no importa que solamente eso, sino que el patriarcado, las sociedades en todos lados, Argentina, ¿no? Ni una menos, es decir, todos los movimientos feministas, la lucha en contra del lugar de la mujer, de los femicidios, ¿no? Es decir, la mujer como oprimida, agredida, violentada por el sistema patriarcal, falocéntrico, etcétera, etcétera. Bueno, México decía, y hay muchos testimonios que, bueno, la violencia, que son asesinadas, son perseguidas, son dominadas, son maltratadas, son violentadas las mujeres, ¿no? El movimiento zapatista le da mucha importancia. Esto de sentir pensar, de corazonar, el tema de una nueva sensibilidad, el tema de la madre tierra, está ligada al lugar de la mujer también, ¿no? Lo femenino, la mujer, ahí en la producción del colectivo, y cómo lo femenino también le da aire al proceso político, ¿no? Bien, ¿se han callado ahora de pronto? ¿No hay nadie más que quiera participar? Entonces tenemos dice, y esto me parece interesante porque lo venimos trabajando en otros espacios de los conversatorios, ¿no? El patriarcado, lo patriarcal, dice, se va metiendo, se mete, ¿no? Y nos maneja y nos moviliza. De ese punto de vista somos todos de alguna forma representantes o estamos dentro de lo patriarcal, ¿no? Llevamos el sello patriarcal en nosotros. Entonces, ahí es el proceso zapatista de despatriarcalizar, ¿no? Como una forma, de ahí entonces, para eso también es necesario la voz femenina, la sensibilidad femenina, ¿no? La dignidad femenina, contra la violencia del sistema, contra la violencia cultural, ¿no? Entonces, cuánto la autonomía, ¿no? Incluir a la mujer en los procesos de autonomía, aprender de lo femenino, aprender de la mujer en los procesos de ese útero de contención común, como hablaba, ¿no? Esta es la toma de conciencia, ellos hablan de la toma de conciencia de este proceso, ¿no? La defensa de lo femenino también es defensa del territorio, defensa de la madre tierra, ¿no? Contra el progreso. La idea de progreso, bueno, ellos están en contra, ahora hay una gran resistencia contra el Tren Maya, ¿no? Es decir, la nueva política que todos los países padecemos, con esta idea del progreso, con la idea del progreso, ¿no?
dejan entrar las iniciativas de los grandes poderes económicos internacionales y nacionales para apropiarse de los propios territorios y generar ahí sus negociados. El Tren Maya, que atraviesa, ¿no?, grandes sectores de la naturaleza, destruyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Un ecocidio de alguna forma. Me parece que es una de las grandes fuerzas, están muy movilizados, no solamente el zapatismo, ¿no? Todos los movimientos indigenistas, la comisión, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo ahora el nombre, están centralizados en toda una resistencia, ¿no? Bien. Le quería hacer una pregunta ahora antes que ya terminemos. ¿Les parece que puede ir que veamos la próxima a Frank Fanon? No sé si alguien lo conoce. De acuerdo, me parece muy importante. Los condenados de la tierra. Los condenados de la tierra. Es muy fuerte este autor, ¿no? Creo que es psiquiatra, ¿no? Creo que es psiquiatra. Los condenados de la tierra. Bien. Puede ser entonces, para seguir un poco en la línea y no perder por ahí la intensidad de este momento, ¿no? Bien, algo quedó dando vueltas, a ver, así hacemos un cierre. Yo estoy aquí en Guadalajara, México, sí. Y no pude llegar a tiempo, no sé, me quedé un poquito cuando hablaste sobre lo del Tren Maya, Sí. pero no supe cómo fue interpretado en el contexto de la plática la presencia del Tren Maya en la zona del sureste. Como algo que es algo bueno o es algo malo. No, un gran movimiento de resistencia en contra del Tren Maya. No sé si tú es que el asunto es... Sí. No, es que mi impresión es que el Tren Maya no es un asunto que esté contra la ecología, porque se está usando las mismas vías férreas que ya existían. Y a cambio de las pequeñas áreas donde hay que deforestar, se está reforestando 10 veces más. Es decir, el proyecto verdaderamente es un proyecto que va a impactar muy positivamente la economía del lugar, de la parte del país más descuidada por 100 años, ¿no? Entonces, realmente... Entonces es un tema que hay que revisar, porque yo lo que tengo, desconociendo por supuesto, lo que tengo y lo que dentro del zapatismo y muchos movimientos indigenistas están absolutamente en contra y están casualmente resistiendo fuertemente contra que ellos toman como un atropello de los megaproyectos. Forma parte de los megaproyectos de la idea de progreso, etcétera, etcétera. Pero bueno, tú tienes otra información y está bueno que la chequeemos en todo caso, y si tú tienes más información después lo seguimos viendo. Pero bueno, esa es yo la información que tengo y es uno de los grandes brazos de lucha actual que tiene el zapatismo y los movimientos indígenas en México, ¿no? Contra la implementación del Tren Maya, pero muy, muy fuerte. En realidad sí me gustaría que se retome, porque me parece que ese movimiento ha sido cooptado por el aparato ideológico de la derecha. Y entonces, aunque el movimiento inicialmente tiene una muy buena vocación, yo soy ecologista desde los 90s, pero es una verdadera hipocresía. Es decir, yo soy ecologista desde que antes de que se hablara de esto, mucho, mucho antes. Y formé una asociación ecológica en Sonora, en el norte, donde está el desierto. Pero pensar que ahora el movimiento zapatista represente una causa a favor de los pueblos indígenas sería un poco ligero de momento, pero sí me gustaría que retomemos Totalmente, Jaime, y te agradezco la info, pero en principio
a mí me parece que todos los megaproyectos, cada uno en los países que está, va a tener conocimiento de la injerencia del poder económico para... Yo soy de Argentina, ¿no? Bueno, Sí. acá, bueno, desde la megaminería, desde la usurpación de grandes territorios, bueno, toda la fuerza que están haciendo de diversos lugares, no es nada bueno, y la verdad que no creo que tenga nada bueno los grandes proyectos, sobre todo los grupos económicos extranjeros, los grandes grupos económicos, no lo hacen por una buena ética. Pero bueno, estamos ahí, digamos, no sé. Me asombra lo que tú me dices, porque es tan fuerte el movimiento anti-Tren Maya y lo están fogoneando permanentemente que bueno, lo tenemos ahí como un punto para seguir viendo, ¿no? Quisiera comentar, pues, solamente, no sé, pues de pronto puede que sí supla, en este caso se están proponiendo dentro del mismo proceso, creo yo, del proyecto, esos espacios que van a ser deforestados, colocarlos en otros espacios, o sea, tratando de suplir, ¿sí? ese daño ambiental que se está probablemente ejecutando. Pero yo creo que en el término del reconocimiento, por ejemplo, de los indígenas, ellos no solamente luchan por el territorio en términos de que estén bien conservados, sino también por esa armonía, creería yo, esa armonía que da el ambiente en el lugar donde se encuentran. Y cuando hablo de armonía, no hablo solamente de que se deforeste determinado lugar, sino de toda la fauna, flora y bueno, todo lo que hay detrás de un ecosistema que puede traer, por ejemplo, en términos de esto, vida ecológica, no solamente a la tierra por donde va a pasar el tren, sino lo que hay debajo de la misma tierra. Entonces, no sé, pues yo lo coloco ahí como por la arista, ¿sí? Para entender que de pronto puede que sí, de algún modo tengan algunos beneficios en términos económicos y pueda generar una superproducción para que los más desfavorecidos o los que se reconocen como desfavorecidos puedan ser favorecidos en este término, pero también me crea ahí como la duda, porque creo yo que si un indígena, no sé, yo de cosmovisión indígena no lo soy, pero he leído alrededor y creo y considero que cuando un indígena dice que no, ellos no solamente lo hacen por el término de listo, se está deforestando y se puede forestar en otro lado, no, se está hablando de otros creo yo, otras aristas que surgen, por ejemplo, en términos de comprar un árbol o por ahí al lado. ¿Cómo va a influir, no solamente si hay deforestación o no, cómo van a influir a nivel hasta del sonido, de un montón de procesos que se generan? Pero bueno, lo tomamos el CNI, acá, Congreso Nacional Indígena, ahí está, me había olvidado, no me salía la sigla. Así que, gracias. Ángel Eduardo. Ángel, había levantado la mano, Ángel. Bueno, ya por último. Si se retoma el tema, espero estar temprano y poderles aportar con más datos. Yo me he ido a vivir, he vivido con los grupos indígenas en diferentes partes del país, porque inicialmente yo tenía una idea muy, a lo mejor muy romántica, ¿no? De trabajar con los indígenas, para los indígenas, al grado, pues, de irme a vivir con ellos a una temporada. Pero creo yo que hay que tomar distintas etnias y las geografías de cada parte del país. En este caso y en muchos, en México, hay otro fenómeno que que le da otros tintes a la situación de los proyectos que pueden o no ser neoliberales. Es decir, el proyecto que estamos hablando no cae, yo no lo ubicaría como un proyecto neoliberal, porque lo que se ha hecho en los sexenios anteriores ha sido buscar capitales externos o extranjeros o mano de obra que viene de afuera, y de hecho la verdadera y más grande deforestación se está haciendo con las mineras y en los desarrollos turísticos hoteleros, pero ahí curiosamente el EZLN no dijo absolutamente nada.
y muchos de estos congresos llamados indigenistas surgieron por decenas de un año para otro, pero justamente expoliados por intereses de políticos que están en contra del modelo de izquierda del actual presidente. Entonces, por eso ha perdido legitimidad en la actualidad. Otra de las cosas importantes que habría que mencionar es que en los últimos sexenios se puede decir, sin temor a equivocarse, que fueron narcogobiernos y que muchos de esos lugares, mientras no tengan el acceso a medios de trabajo, a las vías de comunicación, a la presencia de fuerzas que den seguridad, porque la seguridad no es solamente desplegar policías o ejército. La seguridad no va a poderse dar mientras la gente tenga que sembrar estupefacientes o drogas para sobrevivir. Que eso es lo... Perfecto. Bueno, lo tenemos ahí, Jaime. Lo tenemos ahí. El próximo encuentro va a ser sobre Fanon, Frank Fanon. Y bueno, le vamos a seguir dando la vuelta ahí. Si tenemos datos, lo traemos. Claro. Bien, bárbaro. Gracias. Te agradezco, Jaime. Luz. El micrófono, Luz. Listo. Solamente para comentar que esto del Tren Maya depende también mucho de quien lo refiera, porque hay grupos de ultraderecha que critican, ojo, ultraderecha, que critican el Tren Maya. Y lo critican porque es una propuesta del gobierno actual. Entonces, y sabemos también que hay grupos en Chiapas que están a favor de él. Entonces depende de desde dónde se mire, pero me parece que sí, cualquier deforestación exacerbada, yo creo que tiene altos riesgos, ¿no? Y me gustaría mucho que sumáramos la próxima sesión, o no sé en qué sesión, esta discusión. Por otra parte, quiero comentar algo acerca del artículo. Sí. A mí me parece que la autora, pues voy a decirlo así, se queda corta cuando ella al principio habla de que se va a visualizar en el texto, se va a plantear una metodología, así lo denomina, metodología zapatista. En este caso la refiere como caracol corazón, pero cuando ella habla de una metodología y lo plantea al principio, nos parece que va a ahondar más en los procesos específicos de cómo es que se forma el caracol corazón, de cómo es que se forman todas las instancias que ella va señalando. Y la verdad no lo desarrolla, solo lo cita. Y eso a mí me parece que es una gran limitación, porque yo creo que estamos ahorita en estos momentos para ser mucho más puntuales en nuestras propuestas y no tan generales. Sí. Bueno, lo que pasa es que hay mucha producción sobre el zapatismo y bueno, van apoyándose en distintos puntos, ¿no? Pero es cierto, porque no queda claro la estructura, por ejemplo, la estructura de un caracol, no se sabe, ¿no? Queda ahí medio, hay zonas medias ahí grises, pero bueno, lo mismo desde este espacio nos sirve, como hay mucha riqueza ahí como para aprovechar, como para asimilar, estén a la altura o no estén a la altura ellos de lo que predican, ¿no? Bueno, no sé si había alguien más que quería participar. Se me fue el compañero que le pasé la palabra y se fue. Bueno, no sé. Bien. ¿Qué les parece? ¿Se entendió un poco medianamente esta primera aproximación al movimiento zapatista? ¿Cómo lo han visto? Hola, buenas noches. Hola, Ángel. Perdón, es que tenía problemas con el micrófono. Bueno, mi aporte final es un buen texto y los aportes de todos los compañeros y compañeras, pues sí tienen buen sentido. También me quedo como con la parte de la pedagogía. Esta parte de la que tal vez se podría ahondar y tal vez Fanon nos ayude a entender un poco más en la próxima lectura, ¿no? Porque
pues juega lo que es el sentido de la otredad, pero también de la pertenencia, ¿no? Sí. El tema de la violencia también, la violencia como la ira, la pulsión agresiva como elemento de lucha también. Bueno, hay varias cuestiones ahí en Fanon, ¿no? Uh-huh. Luz. Sí, la educación, yo creo que este tema que ya se había mencionado y que quedó pendiente también, la educación, la educación en la infancia, ¿cómo es esa educación en donde se empiezan a visualizar estos hilos que cita la autora, lo del caracol, cómo es que se lleva a cabo esas representaciones nuevas en estos niños? Entonces me parece que es bien importante lo de educación y pedagogía. Bien. También quedaría como un elemento, vamos a ver a Fanon, pero también quedaría como elemento pensar un poco la filosofía andina, acercarnos un poco a ese pensamiento. Si alguien tiene algún texto, alguna cosa interesante para que podamos nosotros acercarnos un poco a toda esta filosofía, que por favor me la manden para mi WhatsApp personal, y así, si está en PDF, y poder después hacer circular y armar otro conversatorio, ¿no es cierto? Porque estamos ahí en deuda, ¿no? Nosotros damos la espalda bastante a toda esa producción, esa riqueza, como decía su comandante Marco, ¿no? 500 años de resistencia, pero también 500 años de construcción de un pensamiento, de una forma de vivir, ¿no? Que esto también es lo importante, ¿no? Es decir, cuáles son las formas de vivir que nosotros vamos a ir construyendo en una política por venir, porque no nos podemos quedar solamente con la realidad actual de lo que tenemos, pues la realidad actual es totalmente cerrada. Entonces, este espacio también puede dar aire y poder pensar en alguna política por vivir que quizás no la podamos estar en aquel momento, pero creo que en algún momento esto tiene que ir cambiando los sistemas, este sistema genocida y toda esta cuestión que realmente estamos cada vez peor, ¿no? Me parece que en eso coincidimos, ¿no? El sistema capitalista está cada vez generando más atrocidades, ¿no? Más estragos, ¿no? Los efectos de estrago del sistema a veces son terribles, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y la colonización de las subjetividades cada vez es más profunda, más sutil y permanente y continua, ¿no? Así que, pero bueno, ¿algo más que quieran decir sobre el encuentro de hoy? A ver, alguna síntesis, alguna opinión, algún sistema valorativo sobre el encuentro de hoy. Bueno, se han callado todos ahora. ¿Qué les ha parecido el encuentro? ¿Algo? Roberto, desde Bogotá, Colombia, puedo decir, como lo dije en mi intervención, que es una reafirmación de este proceso que estamos siguiendo de encuentro, de intercambio de saberes, de experiencias, muy valioso porque nos coloca no solo en el terreno de la reflexión filosófica, sino también de la relación, y esquizoanalítica, sino de la relación ya con los acontecimientos de la dinámica latinoamericana, como es el caso del zapatismo, que es muy pertinente porque nos enriquece mucho la mirada y nos pone en tensión frente a las lecturas sobre filosofía, sobre política que hemos hecho. Entonces, muchas gracias porque nos abre la oportunidad ya no solo de pensar teóricamente, sino de pensar históricamente y en la realidad nuestra. Sí, y como dijo la compañera Viviana, esto de pensar desde uno mismo también, me parece que la micropolítica habla no solamente sobre las representaciones de la política, sino dónde estamos, cada uno de nosotros, en el espacio que estamos, en la situación que estamos situados como sujetos situados,
poder hacer de eso una producción, ¿no? Una producción de un proceso subjetivo. Y eso me parece que es muy importante, porque de eso sí podemos tenerlo a mano. La política que en Argentina es medio difícil, ¿no? Está ahí, está demasiado fuerte la cuestión. Bueno, pero pensando de que cada uno de nosotros somos un colectivo en sí mismo, bueno, poder generar estos procesos de subjetivación, que me parece que es importante, ¿no? Y este espacio humildemente intenta generar desde distintas perspectivas, ¿no? Sin centrarse en un modelo, en un sistema ideológico, etcétera, etcétera, sino tratar de asimilar, de comprender, de tomar y dejar, de tomar y soltar, ¿no? Y que algo vaya quedando en nosotros, ¿no? Algo vaya brotando, algo de lo que vamos sembrando a través de distintas lecturas vaya generando alguna producción, ¿no? En nosotros como espacio. Así que les agradezco muchísimo y la seguimos en la próxima con Fanon. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches. Gracias a todos. Igualmente, nos vemos. Saludos cordiales a todos. Saludos Pablo, saludos Rincón, perdón. Rosalba, saludos. Hasta luego a todas y todos. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos. Un abrazo. Gracias, Roberto. Un abrazo a todos y gracias por estar. Nos vemos. Gracias y gracias también por sus comentarios escritos en el chat que están muy, muy buenos, ¿eh? Bueno, eso llama que vamos a tener que tener a alguien que lo pueda leer, porque yo no lo puedo leer porque me cuesta, tengo a dos manos, a 5 manos más o menos. Así que vamos a retomar ese, que alguien vaya leyendo los comentarios, así no se pierden, ¿no? Buena idea la acotación. Bueno, Sí. Yo encantado de apoyar en eso. Nos vemos entonces.